¿De verdad crees que hay un lugar para ti aquí? Las palabras de mi suegra cortaron el aire mientras estábamos sentadas en el restaurante. El aroma del suntuoso banquete frente a nosotras se veía empañado por su desprecio. Solo eres una nuera, no eres de sangre, agregó, con una sonrisa burlona en los labios. Movió la mano con desdén, un gesto que se sentía como una invitación a que me fuera. La ira recorrió mi cuerpo, haciendo que mis manos temblaran mientras empujaba la silla para levantarme. Pero antes de que pudiera salir del cuarto, me detuvo con la mano levantada. Espera, ¿y la cuenta? Si te vas temprano, deja el dinero, exigió con una expresión arrogante en su rostro. La miré con una sonrisa desafiante. ¿Por qué debería pagar la cuenta de una extraña? Respondí. Mi nombre es Maya, una trabajadora de oficina de 29 años. Mi esposo, Tyrell, y yo estamos contentos en nuestra relación, salvo por un problema persistente, mi suegra dominante, viviendo tan cerca de ella, invadía nuestras vidas, criticando mi cocina y mis habilidades como ama de casa, sin ser invitada, entraba de repente, señalando cada defecto, todo mientras pretendía ser una madre preocupada. Cuando me quejaba con Tyrell, él no me creía, a sus ojos, su madre era solo una madre amorosa, ciega ante sus manipulaciones. Con el tiempo, sus intrusiones empeoraron. Armado con una llave que mi esposo le había dado, entraba en nuestra casa, criticando y quejándose de todo, incluso manchaba mi reputación con los vecinos, esparciendo mentiras sobre mí. Le rogué a Tyrell que nos mudáramos, pero él seguía indiferente, ocupado con el trabajo. Luego, llegó un punto de inflexión. Su proyecto exitoso le llevó a un ascenso y un aumento de sueldo significativo. Aprovechando la oportunidad, le sugerí expandir nuestra familia. Ahora que nuestros ingresos han crecido, quizás es momento de pensar en tener hijos, propuse, esperando que este cambio positivo finalmente le abriera los ojos a la presencia tóxica de su madre. Él pensó que era una buena idea, pero si estamos considerando tener hijos, preferiría vivir en una ciudad más amigable para los niños. Aquí hay muy pocas guarderías, y no hay parques donde los niños puedan jugar. ¿No es hora de que nos mudemos? Finalmente, mi esposo respondió positivamente acerca de mudarnos, y estaba más feliz por eso que por la noticia de su ascenso. Sin embargo, esa sensación no duró mucho. Al día siguiente, mi suegra vino como de costumbre, sin previo aviso. Estaba harta, asumiendo que había venido a regañarme de nuevo, pero esta vez algo parecía diferente. He decidido celebrar el ascenso de mi hijo, así que he reservado un restaurante. Es un lugar muy caro, pero es elegante. La comida es de primera categoría, y la actitud del personal es maravillosa. Tiene una gran reputación, dijo, invitándome a unirme. Qué bien, me alegro por ti, respondí, tratando de ser amable, aunque estaba tan distante como siempre. Bueno, no importa, quiero que vengas a este restaurante también, por favor, ven. Revisaré mi agenda, pero probablemente sea imposible, añadí. No digas eso, te estaremos esperando, insistió, aunque respondí de esa manera. Ella solo sonrió y se fue. Hasta ahora, me había excluido, pero ahora me estaba invitando y diciendo que me esperaría. Debe estar tramando algo. Cuando le pregunté a mi esposo cuando llegó a casa, me dijo que ya le había dicho a su madre que iríamos juntos. Ella había reservado ese restaurante para nosotros, y él estaba ansioso por ir. ¿Tú sientes lo mismo, verdad, Maya?, preguntó. Lo siento, pero no estoy emocionada por ello. No sé cuánto costará en un lugar tan caro. No quiero ir. Solo di que tengo un asunto urgente y diviértete, respondí, sintiéndome preocupada por la situación. ¿Por qué piensas tan negativamente? Además, no solo nosotros vamos al restaurante, mis hermanos también llevarán a sus esposas. Sería malo si no fueras con toda la familia, insistió mi esposo, emocionado por ir a un restaurante elegante por primera vez. Aunque no quería, me sentí obligada a ceder. Mis palabras ya no llegaban a mi esposo si creía más en mi suegra que en mí. Decidí grabar su acoso con una grabadora de voz que compré en línea. Probablemente planeaba acosarme en la celebración también. Grabaría su voz y se la reproduciría a mi esposo. Si aún así la defendía, me divorciaría de él. Con esa decisión, me sentí un poco mejor. Aún así, el día de encontrarme con mi suegra en el restaurante fue deprimente, y no paraba de suspirar. Apenas conocía a los hermanos de mi esposo, solo los había visto en la boda, y no tenía memoria de haber hablado con sus esposas más allá de los saludos. Cuando llegamos al restaurante, el mesero nos condujo a una gran sala donde mi suegra, su otro hijo y su esposa, y el tercer hijo y su esposa ya estaban sentados. La suntuosa comida ya adornaba la mesa, con solo un asiento vacío. Mi esposo, desconcertado, inclinó la cabeza en confusión.
¿El mesero cometió un error con el número de asientos?, se preguntó en voz alta. Voy a preguntar. Todos, empiecen a comer, dijo, saliendo de la sala. En cuanto salió, mi suegra se levantó, con una expresión retorcida en una mueca. No hay asiento para ti. ¿Por qué debería invitar a una extraña que solo se casó con mi hijo a una celebración familiar?, dijo, con la lengua goteando desdén. Así que te daré una opción, muestra tu sinceridad y sé aceptada como parte de la familia. O vete y nunca vuelvas a mostrarme la cara. Elige ahora. Me voy, respondí sin dudarlo. Mi suegra se mostró momentáneamente desconcertada. ¿Pensó que le suplicaría que me reconociera como parte de la familia en esta situación? Ni de broma. Escucha hasta el final. Si pagas toda la cuenta aquí, te reconoceré como la esposa de Tyrell. Debes estar frustrada de ser tratada como una extraña. Así que paga y conviértete en parte de la familia, exigió. Te dije, me voy. ¿Por qué debería pagar la cuenta de la familia de otra persona?, respondí, dándole la espalda. Mi suegra golpeó la mesa y gritó, ¿no entiendes? Te estoy ofreciendo ser parte de la familia. ¿Estás bien con ser una extraña? Paga. No, estoy bien siendo una extraña. Como soy una extraña, no pagaré tu comida. Adiós. Mi suegra me persiguió, pero para cuando llegó a la entrada de la sala desde el asiento más lejano, yo ya estaba en la salida del restaurante. Cuando llegué a casa, pensando en enviarle un correo electrónico a mi esposo, él regresó en menos de 10 minutos. El mesero dijo que el número de la reserva no estaba mal, y mi mamá estaba armando un escándalo. Escuché la situación por parte de mi hermano. Lamento haberte hecho sentir mal, lograste volver rápido, dijo. Parece que mi declaración de que estaba bien siendo una extraña también había conmovido a la esposa del hijo mayor y a la esposa del tercer hijo. Ellas antes pensaban que soportar el acoso en silencio era la única opción, pero al verme responder, se dieron cuenta de que también podían hacerlo. En su impulso, ambas se fueron, y nuestros esposos, el hijo mayor y el tercer hijo, se apresuraron a seguirlas. Me había preparado para recibir quejas de mi suegra, y efectivamente, en menos de 3 horas, el teléfono empezó a sonar sin parar. Era tan molesto que al final bloqueé las llamadas. Sin embargo, una llamada logró entrar desde un número desconocido. Hola, disculpe por llamar tan tarde. ¿Es este el teléfono móvil de Maya? El hombre al otro lado se identificó como un oficial de policía de la comisaría cercana. Me informó que después de que la dejaron sola, mi suegra intentó comer lo que pudo y luego intentó que yo pagara la cuenta. Sin embargo, el personal del restaurante, que ya desaprobaba a mi suegra después del disturbio anterior, rechazó su solicitud. Creían que no volvería para pagar después de irme enojada y de ignorar todas sus llamadas. A mi suegra se le sugirió pagar con tarjeta, pero no tenía tarjeta de crédito y no había traído suficiente dinero en efectivo para cubrir las comidas de todos. En un intento desesperado, trató de contactar a otros miembros de la familia para que cubrieran los costos, pero nadie respondió. Frustrada y acorralada, comenzó a gritar, culpándome completamente de la situación. Su enojo se intensificó, lo que provocó una escena en la que dañó jarrones y macetas costosas en el restaurante. Este caos llevó al restaurante a llamar a la policía. Los oficiales que respondieron lograron calmar a mi suegra furiosa, pero ella se negó rotundamente a aceptar que había hecho algo malo. El restaurante, no solo sin pagar sino también con una clienta problemática, buscó ayuda para escoltarla a casa. Sintiendo culpa por haber ignorado una llamada de la policía, mi esposo y yo regresamos al restaurante a regañadientes. Al llegar, mi suegra estaba siendo tranquilizada por la policía. En cuanto me vio, levantó la vista y, cruzando los brazos, gritó, inútil. Esta situación ocurrió porque no pagaste la cuenta. Es natural ayudar a tu madre, ¿no? Paga ahora. Me quedé completamente asombrada cuando mi suegra dijo algo casi amenazante, incluso con la policía presente. Ellos ya habían dicho claramente que si nadie la llevaba a casa, la llevarían a casa de sus suegros en una patrulla o la arrestarían por irse sin pagar. Por favor, llévensela, arréstenla, o hagan lo que sea necesario. Solo háganla responsable, dije, con la voz fría y resuelta. Los ojos de mi suegra se agrandaron de sorpresa ante mis palabras. ¿Cómo puedes decir algo tan frío? No lo puedo creer, solo paga. Es mala suerte que arresten a un miembro de la familia, suplicó. No me importa, no soy familia, y no quiero acercarme a alguien que está diciendo tonterías y causando una escena, respondí, intentando salir del restaurante y dejar que la policía manejara la situación. Sin embargo, mi esposo, que había permanecido en silencio todo el tiempo, me miró con furia. Entiendo que lo que se dijo y se hizo a Maya fue terrible, pero ¿es algo tan malo como para ser arrestado?, preguntó, defendiendo a su madre.
te estás perdiendo el punto. Ella está en problemas con la policía porque se fue sin pagar y causó una escena en el restaurante. No tengo nada que ver con eso. ¿O estás diciendo que yo soy la culpable por no pagar la comida de 6 personas? Aunque no comí, respondí. Mi esposo guardó silencio, pero caminó más allá de mí hacia la policía y el personal del restaurante. Sabía lo que planeaba hacer, anticipando sus acciones. Le grité a su espalda mientras se alejaba: si vas a pagar su comida y compensarlos, nos divorciamos, piénsalo. Mi esposo no respondió a mis palabras y silenciosamente sacó su cartera. Suspiré y salí del restaurante. Caminando por el camino familiar de regreso a casa, comencé a empacar mis pertenencias esenciales, preparándome para irme. Justo antes de que cambiara la fecha, mi esposo finalmente regresó. Mamá no será arrestada. Parece que realmente estaba equivocada, pero el restaurante dijo que la perdonarían si yo compensara y prometiera que ella nunca volvería. No tenía casi suficiente dinero, así que hice que mis hermanos vinieran a ayudar. Oh, estoy tan cansado, explicó, con voz cansada. Continuó despotricando sobre lo que ocurrió después de que me fui, aparentemente molesto por mi falta de reacción. Luego se acercó a mí, notando mis maletas empacadas. ¿Qué pasa con estas maletas?, preguntó, desconcertado. Me estoy preparando para irme de la casa porque nos estamos divorciando. Te dije que si la defendías, nos divorciaríamos. No vas a decir que no me escuchaste, ¿verdad?, respondí con firmeza. Mi esposo me miró desde abajo, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Luego levantó la vista y empezó a gritar: ¿qué está pasando hoy? Has estado actuando raro todo el día. Entiendo que mamá hizo algo terrible, pero ¿por qué tenemos que divorciarnos? Te he dicho que estoy siendo acosada, y a pesar de las pruebas y los testimonios de otras personas, todavía eliges a tu madre, que casi fue arrestada, sobre mí. Es extraño que quiera divorciarme de alguien así. Ya he tenido suficiente. Mi esposo continuó diciendo varias cosas, pero todo entró por un oído y salió por el otro. Me preparé para salir de la casa y realicé los trámites para el divorcio. A la mañana siguiente, fui inmediatamente a recoger los papeles de divorcio. Cuando los firmé y se los entregué a mi esposo, hizo un gran alboroto sobre no querer divorciarse. Sin embargo, cuando mencioné la posibilidad de involucrar a un abogado, firmó a regañadientes, y yo entregué los papeles de inmediato. Finalmente, pude volver a ser una extraña. Después, mi esposo se mudó de la casa y fue a vivir con sus padres. Al parecer, contaba conmigo para la mayor parte de las tareas del hogar, así que no pudo manejarlo por sí mismo. Como resultado, la casa se convirtió en un desastre. Descontento con la casa sucia, canceló el alquiler del apartamento y decidió regresar a la casa de sus padres. Además, los hijos mayor y tercero enfrentaron resultados similares. El día en que mi esposo llamó a sus hermanos para ayudar con la compensación, cada uno tuvo una gran pelea con sus esposas. Las esposas protestaron diciendo que no querían pagar por algo que era culpa de su madre, pero los hermanos usaron sus ahorros para ayudar a su madre sin consultarlas. Además, los hermanos creían en las palabras de su madre, pensando que podrían ser arrestados debido a sus esposas irrazonables. Su amor se enfrió al verlos menospreciar a sus esposas, y se enfrentaron de inmediato a la perspectiva de divorcio. Ambos regresaron a la casa de sus padres, negándose a hacer las tareas del hogar. Al final, mi suegra y sus 3 hijos inmaduros también regresaron a la casa de los suegros. Gracias a la situación, se convirtieron en objeto de burla entre los vecinos, quienes difundieron la noticia de que todos los hermanos habían sido abandonados por sus esposas. Mi suegra desestimó estos rumores como tonterías, defendiendo apasionadamente a sus hijos y culpando a sus esposas por sus fracasos. Los esposos, al escuchar la historia, asintieron con suficiencia, convencidos de que divorciarse de sus esposas era la decisión correcta. Sin embargo, mi relación con los vecinos se mantuvo decente, y nadie creyó en estos cuentos. Ellos estaban al tanto de la personalidad desagradable de mi suegra y mantenían su distancia, riéndose de ella en silencio. Mi suegra se hizo conocida como una madre fracasada que no pudo educar a sus hijos, mientras que los esposos ganaron una reputación en el vecindario como mamitis, que defendían a su madre en lugar de proteger a sus esposas. A pesar de los furiosos intentos de mi suegra y los esposos por contactarme, cambié toda mi información de contacto y me mudé a una nueva casa. Al final, no pudieron encontrarnos, y vivieron sus vidas quejándose constantemente. Desde que ya no estoy involucrada con mi suegra y los demás, mis días se han vuelto agradables. Estar libre del estrés de lidiar con ella es un gran alivio, y hacer nuevos amigos también ha sido maravilloso. De hecho, durante el proceso de divorcio, me uní con las ex-esposas del hijo mayor y del tercer hijo debido a nuestras quejas compartidas sobre mi suegra.
Ahora, a menudo salimos a comer y disfrutamos ir de compras los fines de semana, por darme amigos tan maravillosos. Incluso podría tener que agradecer a mi ex esposo. Pasado mañana, todas planeamos visitar una nueva cafetería. A partir de ahora, podemos hacer lo que queramos. Puede sonar obvio, pero se siente más liberador que nunca. Quiero llevar mi propia vida sin involucrarme con personas tóxicas. Y estoy genuinamente agradecida por las amistades que he encontrado. Creo que todavía estaría viviendo sola si no fuera por ellas. La razón por la que no me siento sola ahora y por la que puedo vivir feliz es gracias a ellas. Estoy verdaderamente agradecida. Y espero que esta relación continúe para siempre. Así que aquí está el trato, te voy a comprar ese coche de lujo. Margaret no lo necesita. Es una persona común y corriente. Mis padres mencionaron que querían un coche nuevo, y desde que me casé con Brandon, él ha estado actuando de manera bastante egoísta. Ha estado mirando con ganas el bonito coche que mis padres me regalaron, y ya estoy harta de eso. Me llamo Margaret. Tengo 25 años y conocí a Brandon en la universidad. Llevamos casados 2 años. Brandon es extrovertido y popular. A diferencia de mí, yo soy tímida y no tengo muchos amigos. Comenzamos a hablar más durante las clases en la universidad. Luego empezamos a estudiar juntos. Nunca pensé que alguien como Brandon se interesaría en mí, pero me sorprendió cuando me invitó a salir. Me puse muy feliz y dije que sí de inmediato. Así empezó nuestra relación. Tenía sentido porque me gustaba Brandon, era guapo, amigable y serio con sus estudios, pero para él, las cosas podrían haber sido diferentes. Tenía muchas amigas lindas y con estilo. Encontrar otra novia no habría sido difícil para él. Una vez, me armé de valor y le pregunté, ¿de verdad crees que soy la persona adecuada para ti? Pareció sorprendido y me preguntó por qué lo mencionaba. Le admití que no tenía mucha confianza en mí misma y quería saber por qué me había elegido a mí. Después de pensar un momento, dijo, supongo que es cómodo estar contigo. No me quedé satisfecha, pero antes de que pudiera decir algo, él parecía molesto y empezó a jugar con su teléfono, no queriendo discutir. Terminé la conversación rápidamente, diciendo, sí, tienes razón, perdón por mencionarlo. Aunque seguía teniendo dudas, nuestra relación continuó sin problemas. El tiempo pasó rápidamente, terminamos la universidad, nos casamos y nos mudamos a un condominio. Conseguí un trabajo en una empresa regular, mientras que Brandon siguió estudiando y haciendo investigaciones. Cuando le dije a mi mamá que nos íbamos a casar, se puso muy feliz. Dijo, qué gran noticia, ya empezábamos a preocuparnos. Pensamos que nos presentarías a un novio más pronto. Me sentí mal por no haberles contado sobre Brandon antes, pero mamá lo entendió. Dijo que siempre he sido independiente y que manejo las cosas por mi cuenta. Saber que Brandon estaba conmigo la hacía sentir mejor. Mis padres se conocieron en la universidad y todavía se quieren mucho. Algo que admiro. Papá trabajó duro, ascendiendo en una gran empresa, mientras que mamá lo apoyaba y seguía su pasión por la cocina. Se volvió muy buena en eso e incluso da clases de cocina ahora. Se respetaban mutuamente y se daban espacio. Al crecer con ellos, aprendí a ser independiente también. No era muy buena en muchas cosas excepto en estudiar, así que no fui a la escuela de posgrado. Quería ser autosuficiente y empezar mi propia vida pronto. Aunque crecí en una familia acomodada, no quería depender de ellos para siempre. Quería tener una familia propia, como mamá y papá. Espero hacerlos sentir orgullosos teniendo hijos algún día. Puede sonar sencillo, pero para alguien como yo, es una gran meta. Una vez que nos mudamos juntos, Brandon empezó a actuar de manera más egoísta. Era un estudiante de posgrado y trabajaba a medio tiempo, pero no contribuía mucho a los gastos del hogar. Traté de mencionarlo suavemente, diciendo, oye Brandon, sería de mucha ayuda si pudieras contribuir más con tus ingresos de medio tiempo para nuestros gastos. Pero él respondió fríamente, yo sí contribuyo algo, ¿sabes? ¿Y no dijiste que te harías cargo de los gastos cuando nos mudáramos juntos? Brandon siempre hablaba de querer ser profesor. Por eso fue a la escuela de posgrado. Yo le había asegurado que no se preocupara por el dinero cuando nos casamos, diciéndole que yo tenía un buen trabajo. Murmuré, sí, lo dije, sintiéndome insegura de qué decir a continuación. Brandon suspiró con fuerza, no lo entenderías. Ser estudiante de posgrado cuesta mucho por las reuniones sociales y eso. Ah, y por cierto, necesito dinero para un viaje de investigación. ¿Me puedes prestar $500? Te los pagaré después. La presión financiera de Brandon se volvió más común, y nuestros problemas empeoraron. Empezó a pasar más noches fuera de casa, dejándome esperando junto al teléfono con la comida fría frente a mí. Cuando llegaba a casa feliz por un cambio, yo era demasiado indulgente. A veces decía cosas como, oye Margaret, ¿recuerdas que querías ir a algún lugar?
tengo el día libre mañana, vamos. De la nada sugería salidas o me elogiaba por mi cocina, haciéndome sentir especial. Cada vez que era amable conmigo, vislumbraba la vida de casada feliz que quería, y eso me hacía dudar. Pero sabía que esto no era normal, me sentía sola y ansiosa, pero no podía hablar con nadie al respecto. No quería preocupar a mis padres, que estaban encantados con nuestro matrimonio, pero debieron empezar a notar que algo no andaba bien. Cuando finalmente visité a mis padres después de mucho tiempo, papá sugirió que me quedara y cenara con ellos. Mamá preparó una gran comida para darme la bienvenida de nuevo. Durante la cena, papá mencionó que mi tía Ellen había visitado recientemente y que quería verme. Dijo, siempre es espontánea, ya sabes cómo es. Ellen era animada, ambiciosa e independiente. La contactaré pronto. Gracias, papá. Papá mencionó cuánto me quería mi tía Ellen y como siempre bromeaba diciendo que Brandon me había robado de ella, aunque en realidad no quería casarse. Así era ella. Antes de conocer a Brandon, Ellen era más como una amiga cercana que una tía. Podía hablar con ella de cualquier cosa, incluso de lo que no podía decirles a mis padres. Ella me entendía mejor que nadie y siempre estaba ahí para mí. Al principio, me daba vergüenza contarle sobre Brandon, pero quería verla de nuevo y mostrarle que estaba bien. Unos días después de quedarme con mis padres, me encontré con Ellen en un café, como de costumbre. Iba vestida de manera muy elegante. Ellen miró mi atuendo y me dijo suavemente, «Sabes, Margaret, el matrimonio es solo el comienzo de un viaje de por vida para una mujer. Siempre deberías sentirte segura y atractiva, sin importar que, tu ropa puede marcar una gran diferencia, así que no olvides cuidarte». Luego, tomó un sorbo de su té con gracia. Últimamente, me había olvidado por completo de la moda. Perdón por no haberme mantenido en contacto por tanto tiempo, murmuré, disculpándome. Ellen respondió, eso es típico de ti, Margaret. Es bueno ser honesta y seria, pero ser demasiado tímida generalmente viene de la falta de experiencia. Me emocioné cuando escuché que habías encontrado a alguien especial. Pensé, finalmente, Margaret está dando un paso adelante. Había pasado una eternidad desde que pasé tiempo con alguien fuera en un día libre, y el clima era perfecto. Nos sentamos en la terraza, disfrutando del cálido sol. En ese momento de paz, sentí que podía hablarle a Ellen de mis preocupaciones sin sentirme tan abatida. Esperaba que, incluso alguien tan tímida como yo, pudiera lograr que la relación con Brandon funcionara al principio. Ellen escuchó toda mi historia sin interrumpir, solo asintiendo amablemente. Cuando terminé, me preguntó, supongo que no les has mencionado esto a tus padres, ¿verdad, Margaret? No, incluso dudé en contártelo hoy. No quería admitir mis debilidades ante nadie. Pensé que debería ser capaz de manejar esto sola, para ser realmente independiente. Sé que si mamá y papá se enteran, querrán que vuelva a casa de inmediato, así que quiero intentar lidiar con esto lo más que pueda por mí misma. Ellen respetó mi decisión y no insistió, pero añadió, si alguna vez realmente necesitas ayuda, házmelo saber primero. Si mi querida Margaret te pide ayuda, estaré allí para ti, sin importar dónde esté. Un mes después, mamá llamó y dijo, cuando tengas tiempo, ¿podrías venir a casa? No es urgente. Como tenía el día siguiente libre, fui a ver a mis padres. Cuando vi un auto estacionado en la entrada, no pude contener mi emoción. Papá, ¿este auto es nuevo? ¿Lo acabas de comprar? Papá, ¿puedo realmente dar una vuelta en él? ¿Y si lo choco? Bromeé, sintiéndome emocionada por el auto lujoso. No te preocupes por eso, este auto es para ti, Margaret, úsalo como quieras, te será útil, me susurró mamá. Vimos este auto en un comercial de televisión, y dijiste que te gustaba, recordó papá, así que es nuestro regalo para ti. Has estado pasando por un momento difícil últimamente, así que queríamos animarte. Si las cosas se ponen difíciles, solo maneja este auto y ven a casa cuando quieras, dijo con una cálida sonrisa. El auto que papá me regaló era una SUV de una famosa marca extranjera, e incluso organizó un lugar de estacionamiento cerca de mi condominio. No podía creerlo, y me reí con incredulidad. Más tarde, cuando estaba conduciendo por el centro de la ciudad, metí la mano en mi bolsillo, encontré la llave del auto y presioné el botón. Las luces parpadearon en todas direcciones. Justo entonces, escuché una voz familiar llamando desde atrás. ¿Qué pasa con ese auto? Me giré para ver a Brandon, mi esposo, quien no había estado en casa en un buen tiempo. Parecía que vivíamos vidas separadas. Me quedé sin palabras mientras él miraba el auto con una expresión de satisfacción. Ah, ya veo, un regalo de tus padres, ¿verdad? Cada vez que me enfrentaba a Brandon, me costaba encontrar mi voz.
pero ya estaba cansada de sentirme así. Brandon, ¿ya no te importa? ¿Realmente te importo yo? Logré decir, reuniendo valor. Entonces Brandon dijo algo impactante. ¿Apenas te das cuenta de esto? ¿De verdad pensaste que te amaba todo este tiempo? Es ridículo lo esperanzada que eres. Su risa seca resonó en mis oídos. Algo dentro de mí se rompió, y solté, más fuerte de lo usual. Entonces, ¿por qué te casaste conmigo? ¿De verdad? ¿Vas a ser tan frío al respecto? No lo puedo creer. Entonces, casarte conmigo fue solo para que te mantuviera, ¿no? Y ahora también quieres el auto. ¿Por qué piensas que está desperdiciado en mí? Eso es increíble. Brandon no parecía importarle lo hirientes que eran sus palabras. Simplemente dijo, sabes, nos vamos a divorciar. Sin mí, nunca encontrarás a otro hombre, así que piénsalo. Con esas palabras, Brandon se fue sin pensarlo 2 veces, dejándome sintiéndome enojada y con el corazón roto. Mi cabeza retumbaba con un dolor de cabeza. Me senté en el asiento del conductor por un rato, tratando de calmarme. Finalmente, llamé a mi tía Ellen para pedirle consejo. Unos días después, acepté el divorcio y me mudé de nuevo con mis padres. Me recibieron con los brazos abiertos, y la vida empezó a sentirse tranquila de nuevo, pero esa paz duró poco. Una tarde, Brandon se presentó en la casa de mis padres con sus padres. Se sentaron en la sala de estar, y el padre de Brandon habló con un tono severo. Estamos aquí para hablar sobre el divorcio de nuestro hijo. Es urgente. Al redactar los papeles de divorcio, Margaret amenazó a Brandon. Si no aceptas el divorcio, usaré las conexiones de mis padres en la universidad para arruinar tu futuro. No sería difícil dañar la carrera de un registrador junior si su hija se queja. Brandon realmente amaba a Margaret, pero su comportamiento fue demasiado duro. Está claro que estaba tratando de intimidarlo. Podríamos fácilmente impugnar el divorcio, dijo el padre de Brandon, sintiéndose engañado. Detrás de su apariencia sencilla, en realidad es una mujer mezquina y codiciosa. Pobre Brandon. Escuché que le pagó para que se mantuviera alejado. Seguro que tuvo a otros hombres en su casa. Necesitamos ir al tribunal de familia y reclamar que Brandon fue amenazado por su esposa. Pero si hay una disculpa adecuada, las cosas podrían cambiar. Por ejemplo, si Margaret renuncia a ese auto que está conduciendo, podría ayudar a suavizar las cosas. Brandon y sus padres se quedaron en silencio, solo escuchando las protestas de sus padres. De repente, sonó el timbre, y mamá fue a contestar. Ellen apareció detrás de mamá cuando regresaba a la sala. Perdón por llegar tarde. ¿Cómo va la conversación?, preguntó Ellen mientras entraba. La familia de Brandon había conocido a Ellen una vez en mi boda. ¿Qué haces aquí? Es una falta de respeto entrar así. Estamos ocupados en este momento. Las personas ajenas deberían irse, objetó la madre de Brandon. No seas así. Ya has oído hablar del divorcio de Brandon, ¿verdad?, respondió Ellen con calma. ¿Cómo sabría alguien ajeno como tú sobre eso?, replicó la madre de Brandon. Mi hermano me informó antes. No podía perderme un momento tan importante para mi querida sobrina, dijo Ellen, dándome una mirada tranquilizadora. Probablemente están aquí para detener el divorcio o pedir dinero. ¿Aún pueden decir eso después de ver esto? Ellen sacó un montón de documentos de su bolso, los puso sobre la mesa y los mostró a todos. Contraté a un detective para investigar esto. Resulta que Brandon ha estado engañando a Margaret con varias mujeres. A pesar de estar casado, apenas llegaba a casa por esa razón. Se aprovechó de la amabilidad de Margaret e incluso le pidió dinero. Eso es ridículo. Estaba ocupado con mi investigación en la universidad. Cuando llegaba a casa, comíamos juntos e íbamos de viaje, ¿verdad? Éramos como cualquier otra pareja casada, ¿verdad, Margaret? Di algo, dijo Brandon defensivamente. Brandon, no necesitas defenderte. Nosotros nos encargamos. No es tu culpa, lo entendemos, lo tranquilizó su padre. Exactamente, estos documentos, ¿quién sabe de dónde salieron? Son seguramente mentiras. Nuestro Brandon nunca engañaría. Es un hijo tan amable y destacado, protestó su madre. Puede que seas amable con tus padres, pero parece que esa amabilidad termina ahí, como padre, como hijo. Ahora, madre de Brandon, mira estas fotos, dijo Ellen, sacando una imagen de los documentos. Recientemente me quedé en un hotel para una reunión de trabajo y vi a Nicholas allí. Estaba con otra mujer, muy cariñosos. Así que también le pedí al detective que investigara a Nicholas. Los resultados fueron exactamente lo que esperaba. ¿Lo entienden ahora? El rostro de la madre de Brandon se puso pálido mientras agarraba los documentos y los examinaba detenidamente. ¿Qué es esto, Nicholas? ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto? Todo esto es mentira.
¿verdad?, exclamó Verónica, angustiada. Verónica, deja de mirar. Dame eso, Nicholas, luciendo nervioso, intentó arrebatarle los documentos, pero ya era demasiado tarde. ¿Me has estado engañando? El coche que tanto querías era para ella, la de estas fotos, ¿verdad?, gritó Verónica. No importaba cuánto intentara Nicholas calmarla, Verónica no lo escuchaba. La discusión sobre el divorcio de Brandon se olvidó cuando Verónica salió corriendo de la casa, llorando, con Nicholas siguiéndola. Brandon, aún desconcertado, dijo, «Oye, espera, ¿y qué hay de mí?», y lo siguió, confundido. Los que quedamos nos quedamos en silencio por un rato, pero Ellen tenía una expresión satisfecha en su rostro y me guiñó un ojo. Más tarde, Ellen me contó que los padres de Brandon terminaron divorciándose. «No te volverás a enamorar de un hombre tan terrible. Vamos a hacer que te veas más atractiva. Te enseñaré todo sobre cómo cuidarte como mujer». A pesar de su apretada agenda, Ellen me visitaba a menudo y me llevaba a varios lugares, como restaurantes y tiendas. Durante ese tiempo, aprendí mucho de ella. Un año después del divorcio, tomé la decisión de ir a la escuela de posgrado. Trabajé duro para mejorar, centrándome en mis estudios. El tiempo pasó rápidamente, y un día, escuché que alguien me llamaba por mi nombre en una intersección. Me di la vuelta y vi a Brandon. «Ha pasado un tiempo. Has cambiado mucho, ¿verdad?». Al principio, ni siquiera lo reconocí. En los ojos de Brandon, la mujer que estaba frente a él ya no era la sencilla exesposa que conocía, sino una mujer increíblemente hermosa y atractiva. Mientras tanto, Brandon había caído en desgracia debido al escándalo del divorcio de sus padres. Parecía que ya no estaba asistiendo a la escuela de posgrado. Sus padres, Nicholas y Verónica, habían decidido dejar de darle apoyo financiero debido a los problemas que causó. Estaba luchando para pagar su matrícula y sus gastos de vida, lejos de la vida despreocupada que alguna vez disfrutó. Las mujeres que solían estar interesadas en él lo habían dejado una por una. La antigua Gloria que una vez tuvo desapareció en un instante, y ahora se encontraba cara a cara con su exesposa, que parecía ser una persona completamente diferente. Justo cuando Brandon estaba a punto de sugerir ponerse al día, un hombre se acercó y preguntó, «Perdón por la espera, ¿eres amigo de Margaret?». Era Leonard, el hombre con el que estaba saliendo en ese momento. «Vaya, ese chico es muy guapo, ¿no? Es tan alto. ¿Podría ser modelo?», comentó un grupo de mujeres cercanas, mirando a Leonard. «Es alguien de mi pasado, pero está bien, ya terminamos de hablar, vamos». «Sí», Leonard dijo, tomando mi mano y reconociendo brevemente a Brandon. Brandon se quedó allí, atónito, mientras Leonard me tomaba de la mano sin prestarle más atención. Leonard y yo caminamos hacia el cruce peatonal, y yo no miré hacia atrás, manteniendo la vista al frente mientras nos alejábamos.